Bueno, y nos queda ya finalmente, ¿vale? Comentaros un poquito, pues, sí, pues, a modo de resumen, un poco pues, los diferentes factores económicos que, como no, son importantes, ¿vale? Los sueldos más o menos, sobre todo, enfocándonos, ¿no?, en cómo es esa evolución, ¿no? Desde que comenzamos, pues hasta que vamos adquiriendo, bueno, pues fundamentalmente, ¿no?, una experiencia, unos años trabajado, unos trienios, unos quinquenios, ¿vale? Los complementos variables, que también son muy importantes, ¿no?, en nuestras nóminas, las diferentes, pues, turnos o modalidades, distribuciones de horarios que también nos pueden influir. Si nos podéis comentar un poquito, bueno, pues eso, cuáles son estos factores que hacen influir, pues, que los sueldos sean mejores, peores y cómo evolucionan, ¿no?, a lo largo de nuestra carrera profesional. Si queréis comentar algo, tenéis, por ejemplo, en instituciones penitenciarias también tenéis esto de los trienios, bueno, pues, nosotros en nuestro caso, bueno, creo que es muy parecido, me imagino que al resto, nuestro sueldo se compone pues de lo que es el sueldo base, que es muy pequeñito, pero bueno, creo que los servicios de salud también, porque yo trabajé ahí también, sobre 1.050 euros ahora mismo en instituciones. Y luego tenemos dos complementos, ¿no?, que son el complemento de destino y el complemento específico. Esto sí que varía en función de la peligrosidad de la cárcel, ¿vale? O sea, de lo que es la prisión, no todos cobramos igual. Hay diferentes prisiones, pues bueno, prisión tipo 1, tipo 2, tipo 3, y en función de la peligrosidad pues va aumentando lo que es el sueldo. No es mucha diferencia, pero sí, bueno, algo se nota. Ahí ya te hace, o sea, ya si no, y luego a mayores tenemos las guardias, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si trabajas en un CIS, que es un centro de inserción social, en el cual no tienes guardias, ¿vale?, que solamente trabajas de lunes a viernes de 8 a 3, lo que sería pues en un servicio de salud, un centro de salud, más o menos el sueldo sería como unos 1.800 euros. Si nosotros, por ejemplo, en la prisión cobramos más, pues porque a mayores tenemos las guardias. Entonces, las guardias pueden ser... Hay tres modalidades, como os decía antes, puede ser localizado, puede ser presencial o puede ser mixto. La guardia localizada se paga como unos 7 euros la hora y la guardia presencial se paga como unos 13. Entonces, bueno, pues sí que yo, que he trabajado también en el hospital, pues sí que creo que en instituciones penitenciarias se cobra más. Bien, porque ya solamente sin guardias serán como unos 1.800, a mayores tienes que sumarle las guardias que hagas, que depende del mes, porque hay veces que haces 5 guardias, como otros meses que haces 3, como en verano ahora que estuvimos muy mal de personal, igual hacíamos, no sé, 8, ¿sabes? O sea, es que eso no te puedo decir una cifra, no. porque no la sé, porque depende del mes y de las guardias que hagas. Nada, muy bien, esa es la idea, ¿no?, el concepto, una aproximación, ¿no?, y cuáles son esos complementos que nos dan un poco de vidilla al sueldo, ¿no?, que tenéis pues en cada uno de vuestros puestos. Claro. Quizás también por curiosidad, Rubén, si nos quieres comentar, esas misiones voluntarias o involuntarias, entiendo que se pagan aparte en el ejército. Mira, el tema del ejército es bastante parecido al de instituciones penitenciarias. Sí que es verdad que el sueldo, digamos, que es como muy plano. Tú empiezas, el que es A2 pues es 1.050, el A1 es 1.120, me parece que está ahora por el estatuto, y luego tenemos, pues igual que todos los funcionarios, los trienios, y luego ocurre exactamente igual que en penitenciaria. Nosotros tenemos el complemento de destino, si la unidad es más o menos buena, y luego la localización, los que están en Ceuta pues tienen un sobresueldo, los insulares también. Hay un complemento de empleo, que es lo que nos diferencia un poco del y luego el complemento específico, ¿vale? Entonces, pues podemos decir básicamente que un teniente pues estará en los 1.900, 2.000 euros, y de ahí pues ya depende luego los trienios que tenga, y generalmente nosotros empezamos con un nivel 24, me parece que en los hospitales el 24, bueno, aquí en el Servicio Riojano de Salud el 24 me parece que lo tienen las supervisoras, y luego el 26 lo tiene la dirección general. Bueno, pues de teniente tienes un 24, de capitán un 26, de comandante un 28 y va subiendo. O sea, básicamente con la antigüedad y los trienios. Entonces realmente sale bien. Sí que es cierto que las misiones, piensa todo el mundo que aquello es, yo qué sé, una máquina de hacer dinero, y en una misión al final es una comisión de servicio en el extranjero. Entonces, por una comisión de servicio en el extranjero, en países que son
más conflictivos, tipo Afganistán, son unos 110, 120 euros al día, no es más. Entonces, aquí no hay guardias, aquí no hay sobresueldos. Entonces, bueno, sí que es verdad que si quieres tener un sobresueldo, pues te apuntas a las misiones y tal, pero bueno, no es una gran manera de hacer dinero porque al final te pegas entre 3 y 6 meses fuera de tu casa. Entonces, pues bueno, yo digo que el sueldo es plano, no es como, bueno, pues igual en un servicio civil que me apetece hacer guardias ahora en fiestas, recuperar tal, no, aquí siempre ganas lo mismo, salvo que te vayas de misión. No hay nada extraordinario, no hay plus, no hay nocturnidad, eso está todo ya incluido en el salario. Por eso al principio parece más que lo habitual, pero claro, contando que no, yo si me quedo una hora más o no, eso no va a ningún sitio. Entonces, bueno, sí que tiene la ventaja de que lo conoces, el sueldo que vas a tener los próximos años y va subiendo cada vez que subes de empleo más los trienios, pero bueno. También cierto es, y es una cosa bastante interesante, que no se nos tiene que olvidar, que si te toca un destino en Ceuta o Melilla, me figuro que en penitenciaria es igual, tienes 45 días de vacaciones, la declaración de la renta vas al 50% y el plus de insularidad creo que está en los 800 euros o los 700 euros. O sea, efectivamente, mensuales, con lo que puede ser bastante interesante. Me refiero, en nuestros puestos, evidentemente, pues a mí me pasa igual. Con las cárceles conflictivas, las unidades que son más duras o con muchísima movilidad, pues es más sueldo. Pero es cierto que la gente, por ejemplo, que sea de Canarias, que tiene el destino en su propia casa, pues es una manera de ganar un sueldo muy digno sin un gran sacrificio, o el que sea de Ceuta o de Melilla. Sin embargo, pues claro, para alguien como yo que soy de La Rioja, pues trasladarme a Ceuta o a algún otro lugar, pues sí que es más complicado para conciliar a la familia. Yo mi pánico era que me dieran una prisión en Ceuta y cuando me aprobé la oposición me decían no, si dices que Ceuta está súper solicitado, en nuestro caso nadie se quiere ir de Ceuta porque es eso, el sueldo se nota mucho, entonces la gente prefiere irse a Ceuta, yo la verdad prefería quedarme en Coruña, pero... Es un nido de divorciados que le decimos nosotros, porque bueno, pues te vas ahí cuando te divorcias o ya dejas a los hijos fuera los últimos años a hacer un poco de caja y bueno, y luego, oye, pues que tiene también su punto, porque los destinos no son malos, me refiero, que te destinen a Ceuta no quiere decir que vas a estar mal, lo único es cierto que no puedes volver a tu casa con el coche, que es al final lo que ocurre, que dependes de un ferry o de un avión y claro, la meteorología es caprichosa y igual el fin de semana que tienes el evento de tu vida, pues hay una tormenta y no puedes viajar. Pero por lo demás tampoco hay que decir a la gente que, o sea, no quiero que la gente se vaya con la mala imagen de que Ceuta o Melilla son un mal sitio. Es un sitio, pues que bueno, para los del norte de España, pues son 1000 kilómetros. Pero bueno, que yo he vivido en muchos sitios y al final, por ejemplo, Logroño, como sabrá María, o sea, perdona Raquel, está muy mal comunicado. O sea, muchas veces tardo más para ir a Madrid que si estuviera en Madrid para ir a Murcia. Efectivamente, eso iba a decir ahora, que a lo mejor, si es verdad, los kilómetros están ahí, ¿no? Al respecto de la península y Ceuta y Melilla, pero que muchas veces en la propia península tenemos también nuestros, handicaps para poder trasladarnos y coger vuelos así tan fácilmente y tan rápido. Aquí por el norte-oeste también te puedo decir la niebla, podemos hablar de pocas comunicaciones. O sea que, sí, tuve mi etapa en Marín, en Pontevedra y colegas de Londres venían de fin de semana a Logroño y yo no podía ir porque era inviable el tiempo con el coche, con los trenes, ya tuve mi etapa en Galicia y ojo, pero sin embargo el sur es más agradable, tienen autovía para ir a casi todo. Incluso los cántabros no lo tenéis mal, que ahí por lo menos tenéis buena comunicación al aeropuerto de Bilbao, tenéis aeropuerto propio, pero Logroño y la zona gallega, ojo. Logroño nada, te tiras 4 horas en coche para nada, para ir a cualquier lado. Sí, ya tienes que salir con ese tiempo, ¿no? Sí. Pensando que no es un tiempo perdido, pero bueno, tienes que calcularlo, ¿no? Luego al viaje final. Bueno, pues no sé si quieres, Mónica, ¿nos quieres hacer también un pequeñito resumen así de vuestros complementos? Nuestros complementos de técnico, pues está el complemento más o menos. Sí, más o menos el complemento de destino, los trienios,
los festivos, las guardias, y ahora, hace unos años para acá, el desarrollo profesional para los TCAIs y para las enfermeras también. La carrera profesional. La carrera profesional, sí. Y nosotros aquí en intensivos tenemos donantes y recibimos trasplantes, entonces cada 3 meses, 4, nos dan una pequeña parte proporcional, que antes era más, pero ahora con esto del COVID, al ser mucha más gente, tenemos que dividir más y suelen ser de 20 a 30 euros. Que nos dan por cada... Eso es un plus por trabajar con el paciente. Plus por trabajar con el donante, no con el trasplantado, es por cuidar al donante. Sí, por la donación de los por la donación, cuidados sí, requeridos. por cuidados de mantener al donante. Es así, y más o menos, pues yo ahora con mis 20 años trabajados y todo, depende, pero mi sueldo está entre 1.300 y 1.600. Puede variar, pues los festivos, lo que trabajes, los cambios que haces. Las noches, me imagino también, ¿no? Sí, ahora una persona que entra de verano, que no tiene trienios y no tiene nada, pues 1.050, 1.100, dependiendo también. Muy bien, pues gracias, Mónica. Y bueno, Raquel, no sé si también quieres aportarnos algo a esto del factor económico, ¿no? Sí. Es un poco ya la diferencia que ves, ¿no? Un poquito en el sueldo entre una y otra categoría. Sí, pues la verdad, la nómina se compone al final de los mismos complementos, está dividida igual, exactamente igual. Eso sube según la categoría, porque auxiliar es un C2 y enfermera un A2. Entonces es lo que sube, pero en realidad no hay tanta diferencia. No hay tantísima diferencia. Si trabajas de enfermera de lunes a viernes sin noches ni festivos ni nada, al final se asemeja mucho a mi sueldo de auxiliar con noches y festivos. Que a veces dices, te compensa responsabilidad, ¿sabes? Pero sí, con lo que se sube al final es pues eso, con las noches, los festivos, que ahí sí que hay diferencia de sueldo entre auxiliar y enfermera en cobrar las noches y los festivos. Ahí sí que lo he notado bastante, yo pues no sabía que había tanta diferencia. Luego también en los trienios, ¿no? También lo vas a notar en la carrera. Es que no tengo ninguno todavía, no lo sé. Los años, ¿ves? Como los años sí tienen alguna ventaja. Entonces no lo sé. Y sí que aquí también en La Rioja se está empezando a hacer el desarrollo profesional para TCAI y la carrera profesional para enfermería, aunque creo que debe haber, bueno, que lo llevan sin cobrar o que lleva desde hace años que no se está cobrando, entonces tienen con carácter retroactivo que les hay un barullo. Que cuando lo cobren todo eso junto, yo creo que se van a jubilar todas o se van a pedir excedencia todas, porque tienen ahí mandando papeles todos los días. Y eso sí que se nota más diferencia en las noches y los festivos, pero de lunes a viernes de 8 a 3, pues de auxiliar cobraría 1.100 y de enfermera 1.500. O sea, tampoco hay una... También, ¿no? Con respecto tampoco, y con noches y festivos de auxiliar pues podría llegar a 1.300, 1.400, entonces al final se asemeja mucho al de enfermera de lunes a viernes. Lo que comentaba también Mónica, ¿no? Vale, bueno, pues saber también esas diferencias, y sí que es cierto que a medida que avanzas, ¿no? Los complementos también van subiendo según las categorías profesionales, ¿no? Desde celadora a los técnicos, de los técnicos a la enfermería y luego pues a la licenciatura o grados médico de licenciados sanitarios, ¿no? Vale, pues muy bien, también muchas gracias Raquel. No sé si, bueno, pues si os ocurre alguna otra cosa que podamos comentarles, que pueda ayudar a nuestros opositores, alguna otra sugerencia. Creo que hemos hecho, bueno, así un resumen al final extenso, más que resumen, ¿no? Un coloquio más o menos extenso, que no se nos ha olvidado así grandes temas. Y que, bueno, que no se desanimen, ¿no? Decía yo al principio, es como una carrera de fondo. No has visto la luz, ¿no? La antorcha del final, pero que sí que llega. Bien, y después, pues bueno, pues es también un cierto orgullo, ¿no?
bueno, pues ese trabajo que has desarrollado, que le has dedicado mucho tiempo, muchas ganas, muchos esfuerzos, muchas también, bueno, pues privarse, ¿no? De momentos de ocio, de momentos de familia, de momentos pues de otros trabajos, de otros estudios, ¿no? Y ver bueno, que finalmente sale recompensado, a veces un poquito más tarde de lo que nos desearíamos, pero sí sale, ¿vale? Animaros a todos. Y bueno, si no tenéis nada más que comentar, ¿vale? Pues agradeceros vuestro tiempo, ¿vale? Vuestra paciencia, vuestros comentarios, ideas, ¿vale? Sugerencias, opciones, diferentes visiones. Muchas veces eso que no conocemos, como era el caso de Rubén, quizás también el caso de Lina, porque nos centramos más en la parte asistencial, en el mundo hospitalario, en los servicios públicos, que sí que es verdad que se llevan la gran mayoría, ¿no? De los profesionales sanitarios, en concreto pues de estas dos categorías que estamos aquí, pero que esto no implica, ¿no? que dejemos de lado estas otras opciones que también están ahí y que yo creo que también tienen un futuro laboral prometedor, ¿no? Y además eso, con capacitaciones, habilidades, ¿no? Esperemos que también desarrollos legislativos que lo vayan amparando y bueno, que son opciones muy presentes, ¿no? Pues bueno, muchas gracias a todos, gracias también a nuestros oyentes, ¿vale? Si, bueno, pues si os pudimos ayudar, aclarar, ¿vale? Pues estamos ya, bueno, satisfechos, orgullosos, ¿vale? Que no os desaniméis, que siempre si intentéis, pues de alguna manera, pues buscar fuentes que sean fidedignas, grupos, ¿vale? Profesionales o asociaciones o sociedades científicas, ¿no? Un poco que os puedan ayudar para resolver vuestras dudas en esta larga carrera, ¿no? Que muchas veces sabemos que el Internet es un mundo muy amplio, ¿no? Y que bueno, muchas veces las diferentes respuestas que nos dan pues no son del todo fiables, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que pues si es posible, pues eso, pues contactéis y estéis en grupos pues más o menos así de fuentes fidedignas, fuentes sanitarias, fuentes de profesionales y que estamos, bueno, pues encantados de haberos ayudado y aclarado, esperemos, vuestras dudas. Sin más, bueno, pues nos despedimos de todos vosotros. Hasta la próxima, chicos. Hasta luego, gracias. Adiós. Chao.